Bueno, bienvenidos a la clase número 4. En esta ocasión estaremos viendo lo que son soportes y resistencias, tanto como los puntos clave. También vamos a ver cómo definir una ruptura, cómo definir un soporte y una resistencia. ¿Qué denominamos como falsas rupturas? ¿Cuántos soportes y cuántas resistencias pueden existir en un tramo de precio? Y cómo quedan invalidados esos soportes y resistencias dentro de lo que son acumulaciones o rangos acumulativos que ya lo hemos visto. Entonces, vamos a comenzar con la parte de que es un soporte y una resistencia, que ya lo habíamos definido en la clase antepasada, si no estoy mal. Y pues una resistencia es un lugar alto, un lugar high, un lugar alto, en donde el precio se opone a subir, ¿sí? En donde se hacen demasiadas inversiones en venta, en donde un market maker, que son los que dominan este mercado, hacen que el precio no sobrepase esa zona, ¿sí? Entonces, podríamos llamarle a una zona que está así como una zona de sobrecompra, ¿sí? En donde el precio está demasiado alto, que ya es necesario que todo el vacío que ha dejado mientras ha venido subiendo se ha llenado, ¿sí? ¿Qué más podemos definir como una resistencia? Una resistencia va a ser el lugar en donde la tendencia, ya sea que estemos en gráficos de un día, en una semana o mensual, inclusive 4 horas, una resistencia como esa define un punto en el precio en donde hay un cansancio en la tendencia del precio. Hay una oposición a que el precio suba. Y de igual manera existe el contrario de las resistencias, que es el soporte. Sí, estamos hablando de una zona de sobreventa, así como identificamos en este tramo del precio. ¿Sí? Entonces, un soporte es exactamente lo mismo, contrario de la resistencia. ¿A qué me refiero? Que el soporte es un punto bajo del precio, en donde se va a oponer el mismo precio a seguir bajando. Es decir, que cuando llegue a ese punto va a regresar hacia arriba, hacia cualquier resistencia que esté buscando. Entonces, cuando el precio actúa entre un punto igual de soporte y un punto de resistencia igual, se crea un rango exactamente como este. Entonces, vamos a ver aquí que, aparte de que ya mencionamos que los rangos acumulativos o las acumulaciones no son exactamente cuadradas, pero sí establecemos una zona de reacción del precio. Por ejemplo, en esta fase del precio en donde se acumuló bastante, vamos a mover aquí. En esta fase del precio en donde se acumuló bastante, tenemos puntos bastante clave de resistencia y soporte, ¿sí? Vamos a bajar este soporte un poco más, ya que podríamos definir que también tenemos un toque en estas zonas, ¿sí? Aunque de igual manera nos podría funcionar eh, viéndolo desde más arriba, es decir, subiendo más este soporte. Solo vamos a volver a subirlo. Pues más vamos a trazar uno nuevo. ¿Sí? Ok. Entonces, de igual manera nos podría servir tanto en esta zona como en la zona de abajo. Pero lo que establecemos realmente con un soporte o una resistencia no es exactamente que el precio esté definido entre dos líneas, como explican muchos libros, sino que las acumulaciones pueden darse de distintas maneras, ¿sí? Este es el caso hipotético
y el caso real es que a veces las acumulaciones van desde cualquier tipo de forma, ¿sí? Hasta destruir lo que es un soporte o una resistencia, que es la siguiente parte, ¿sí? Esto ya es un caso real, ¿sí? Esto es simplemente para ejemplificar eh, cómo podemos definir una resistencia y un soporte. No quiere decir que tenga que llegar exactamente al mismo lugar. Sin embargo, muchas veces el precio sí ya se deja claro y definido en dónde está la resistencia del soporte. Entonces, antes de pasar a la parte de los quiebres de los soportes y resistencias, hay que mencionar que cuando nosotros vamos a trazar un soporte o una resistencia, tenemos puntos claves o más bien características de estos. Por ejemplo, yo no puedo trazar un soporte y una resistencia en donde no lo hay. ¿A qué me refiero? Si yo alejo un poco el gráfico, vamos a encontrar puntos en los que yo no puedo trazar. Por ejemplo, si yo intento trazar una acumulación, ¿sí? Dos puntos entre estos realmente no me va a servir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tengo más de dos puntos de confluencia en mi resistencia, ni tengo más de dos puntos de confluencia en mi soporte. Es decir, que esto simplemente es un retesteo, le podemos llamar, o es un retroceso del precio. No es exactamente un rango de acumulación, es lo que a nosotros nos interesa encontrar en el mercado para poder hacer inversiones de la mejor manera. Entonces, yo debo de trazar siempre mis resistencias y soportes identificando exactamente más de dos, inclusive podríamos decir que más de tres eh, toques o confluencias en mi resistencia y en mi soporte, ¿sí? Si podemos notar aquí, tenemos esta zona de confluencia y esta zona de confluencia entre esta acumulación. Inclusive aquí arriba tenemos toda esta zona en donde el precio llega y regresa inmediatamente. Nunca sale de mi soporte y mi resistencia. Recordemos que esto es algo que yo defino. Entonces no quiere decir que el precio tenga estrictamente que respetar esas líneas de manera exacta, ¿sí? Cabe mucho recalcar eso, porque nosotros buscamos acumulaciones siempre que estén perfectas y cuadradas y en el mercado no existen acumulaciones de precio que sean perfectas y cuadradas. Entonces, regresando al caso anterior, vamos a ver que tenemos una zona clara de acumulación aquí entre un soporte y una resistencia, es decir, nuestro soporte y nuestra resistencia. ¿Sí? Entonces, como dijimos ya, nuestro soporte y nuestra resistencia eh, no es que el precio siempre deba respetar esos puntos, ¿sí? No es que siempre deba respetar específicamente esos puntos, porque si nosotros vemos, eh, intentamos ver una acumulación que respete exactamente los puntos, no vamos a encontrarla. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar es exactamente al irrespeto de estos puntos de soporte y resistencia. Es decir, tenemos que ver una ruptura o un quiebre, ¿sí? Nosotros le denominamos fractal o fractura de la estructura de acumulación, en la cual nosotros vemos que el precio termina quebrando hacia una dirección y entonces aquí es donde entra ya la siguiente parte, que es una ruptura de una acumulación, ¿sí? Entonces cambia totalmente la estructura porque debemos de tener algo en cuenta con los rangos acumulativos también, porque tenemos que saber que la magnitud en la que va a ser rota esta acumulación debe ser aproximada o igual, ¿sí? A la distancia en pips que haya de la acumulación.
Es decir, la ruptura va a ser igual de fuerte o aproximadamente fuerte en pips que el rango acumulativo. Es decir, que si nosotros tenemos un rango acumulativo de entre 30 y 50 pips, nosotros debemos de ver una ruptura o una salida de entre 20, 30, 40 pips, ¿sí? Es un rango aproximado. Pero algo en lo que sí podemos estar claros y tenemos que estar seguros es que las rupturas de las acumulaciones deben de ser totalmente definidas. No puede haber un spike en una ruptura porque entonces estaríamos ante el siguiente caso, que es una falsa ruptura, ¿sí? La falsa ruptura entra en lo siguiente. Primero definamos bien lo que es la parte de la ruptura. Seguimos teniendo nuestros soportes y resistencias y vemos que luego de que el precio estuvo entre este rango acumulativo, decidió salir hacia abajo, ¿sí? Es decir, decidió romper hacia abajo. Mientras tanto, ¿sí? Ya tenemos definido de que esto es una ruptura, de que esto es una salida de nuestro rango acumulativo. Entonces, a nosotros en ningún momento nos interesa tomar una entrada en una salida, ¿sí? En una salida de acumulación, sino como hablamos en el video pasado, nos interesa entrar en un retesteo del precio. Ahí es donde realmente nos interesa entrar para saber si salir o tomar la entrada en su 100%. Entonces, regresando a la ruptura, salimos del precio, perdón, el precio sale de nuestro rango acumulativo y veamos que es totalmente definido que esto cayó absolutamente o aproximadamente el total en pips de lo que era el rango acumulativo. Si nosotros vemos este rango, estamos hablando de 16, 15 pips, ¿sí? Y si nosotros vemos estamos hablando de 18 pips aproximadamente. No es que estrictamente siempre deba de ser una ruptura así, pero en la medida de lo posible y cuando se den estos casos es cuando más se va a respetar unas de las zonas de las que vamos a hablar más adelante en los videos. Entonces, buscar este tipo de rupturas es recomendable para el trader. Esto les aumenta, ¿sí? Mucho más la confianza y reduce la incertidumbre que existe al hacer una inversión. Entonces ya estaríamos teniendo mucho más rango de efectividad a la hora de tomar un trade, ¿sí? Y mucho menos existe la probabilidad de que ese trade pueda ir a stop loss o de que tenga un drawdown demasiado largo, ¿sí? Entonces, ya definiendo de que nosotros tenemos una ruptura, vamos a definir lo que sería una falsa ruptura, ¿sí? Cuando se dan las falsas rupturas, y esto es más importante que una sola ruptura, existen ocasiones en el que el precio, o nosotros más bien, asumimos de que el precio ya quebró. Sin embargo, estas falsas rupturas se identifican siempre como spike, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un trader que es totalmente chartista, y cuando hablo del término chartista me refiero a chart en inglés, que significa gráfico. O sea que es demasiado acostumbrado o acoplado a lo que dicen los libros con respecto a los patrones del gráfico. Y no es exactamente lo que uno debe hacer. Pero, por ejemplo, ya sabemos que en donde el precio deja un spike o una sombra de vela, ya sabemos que el precio anteriormente estuvo en esa zona. Entonces, por ejemplo, si yo soy estrictamente de definir mis acumulaciones como rangos en los que debe de respetar exactamente los puntos que yo marqué, entonces voy a cometer un grave error. ¿Por qué? Porque con un poco que se pase el precio de mi resistencia o de mi soporte,
yo voy a estar creyendo que eso es una ruptura cuando realmente es una falsa ruptura o simplemente el precio quiere dejar establecido de que esa zona no va a ser atravesada. Entonces, por ejemplo, el primero sería en esta zona. Si yo supongo o asumo de que ya quebró mi resistencia en esa zona y yo hago una inversión al alza o hago una compra, yo voy a terminar perdiendo mi inversión. Inclusive si yo soy un trader que alarga su stop loss porque cree en la esperanza de que el trade vuelva a regresar a positivo, solo porque sí, solo porque él desea, entonces voy a estar en mucho riesgo, ¿sí? Porque puede ser, por ejemplo, aquí el precio efectivamente regresó a esta zona. Sin embargo, volvió a caer. Pero aquí yo pude haber corrido mi stop loss hasta esta zona y que el precio jamás lo hubiese tocado, tener mucho drawdown aquí, que eso es incorrecto. Y cuando el precio regresara a la zona en donde estaba mi operación, cerrarla con poca pérdida. No es lo que se debe hacer, ¿sí? No es lo que se debe hacer y no es un trading profesional. Entonces, si yo asumo de que esa zona ya fue rota y compro, yo me voy a encontrar en una situación incorrecta, en un escenario incorrecto, en un escenario en el que yo asumí de que el precio había quebrado. Entonces, no es correcto ver eso como una ruptura o como un quiebre de la estructura acumulativa. Tampoco en esta zona, si se dan cuenta, lo que está haciendo el precio ahí es definir exactamente que en esa zona hay una resistencia, porque el precio inmediatamente cuando llega ahí deja una sombra de vela o ya no puede subir más, entonces definitivamente eso es una zona de resistencia. Igual pasa en las zonas de soporte. Si yo, por ejemplo, en esta salida, ¿sí? Yo asumo de que el precio está saliendo del rango, entonces voy a tomar una mala decisión. Voy a vender cuando realmente el precio iba a seguir hacia arriba. ¿Sí? Entonces, aquí quiero llegar con las falsas rupturas y las rupturas concretas. Podemos decirlo en términos más primitivos, de que las rupturas reales se dan totalmente directas, totalmente secas, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que no dejan spike alguno y que son largas, ¿sí? Esto es una ruptura de una acumulación. Nosotros lo podemos ver representado en muchas velas, ¿sí? Como lo podemos ver representado. Vamos a ver si tengo otro aquí. Lo podemos ver representado en muchas velas y aquí hay otra falsa ruptura, ¿sí? Que esa es la que vamos a hablar ahorita. Lo puedo ver representado en muchas velas como lo puedo ver representado en una vela de salida y en una vela de retesteo. Sin embargo, vamos a analizar bien esta situación, ¿sí? Esa situación. Voy a eliminar esto. Ok. Yo tengo mi rango acumulativo en esta zona, ¿sí? Mi rango acumulativo es exactamente o aproximadamente de 12 a 13 pips, ¿sí? Y yo veo que en este momento el precio está sobrepasando mi línea de resistencia, ¿sí? Está pasando mi línea de resistencia e inclusive en este spike el precio me indicaba que estaba en 9 pips, ¿sí? Entonces yo asumí, ya pude haber asumido de que eso es un quiebre y pude haber comprado. ¿Dónde está el error aquí? En esperar al precio. Nunca, nunca va a haber un retesteo tan rápido, ¿sí? Puede ser de que sea en una vela de salida de la resistencia o del soporte, ¿sí? Que salga de la acumulación, una vela que retestee y continúe el camino, ¿sí? El camino correcto. Puedes darse ese caso en el que simplemente salga una vela, regrese otra vela y siga hacia arriba.
Sin embargo, lo normal que debe hacer el precio es salir lo suficiente en varias velas, en cantidades de velas. Podemos definir un número de 4 a 5 velas a veces, pero debe alejarse bastante de mi zona de resistencia. Y otra cosa que no debe hacer el precio es hacer esto. Inmediatamente tirar un spike o dejar una zona de vacío aquí y regresarse totalmente. O sea, aquí yo tengo ya la indicación de que esto no es una ruptura, esto es una falsa ruptura. Empezando desde esta zona, viendo de que el precio comienza a salir, no se aleja lo suficiente y en la siguiente vela regresa inmediatamente. Se mantiene aquí y muy probablemente yo pude haber hecho una compra aquí, ¿sí? Pude haber hecho una compra, no pudo haber sido tan factible, pero la pude haber hecho probablemente, aunque lo recomendable y lo que va a asegurar el trade, ¿sí? Es entrar en una zona de las siguientes. Vamos a irnos a una zona factible. Entonces, ya concluyendo con esta zona, decimos que es un falso rompimiento o una falsa ruptura, ¿sí? Entonces vamos a regresar a la parte, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos otro rango acumulativo. Pero observemos de que esta ruptura sí es concreta, ¿sí? Porque a pesar de que no se aleja la misma cantidad en pips del rango acumulativo que vienen siendo 10, y este, bueno, sí es casi exactamente igual que el rango, ¿sí? Entonces, aquí pues ya tenemos ese factor de que fue un quiebre seguro y que cuando regresó el precio, efectivamente siguió su camino, ¿sí? Eso es lo que hace el precio normalmente, ¿sí? Más adelante vamos a ver de qué se trata esta zona azul, de por qué es que la tengo ahí, pero lo que estamos viendo ahorita es lo importante de las rupturas, ¿sí? De los rangos acumulativos. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Y es lo que tenemos que ir al gráfico, buscar rangos acumulativos, ver dónde rompen los gráficos exactamente igual que las salidas, que del mismo tamaño, perdón, del rango acumulativo, ¿sí? Y que regresen al mismo y sigan su camino normal. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, para poder ir acostumbrando nuestro ojo y que luego, después, sin necesidad de ir encontrando rangos acumulativos con líneas, ya lo podamos hacer simplemente al ojo, ¿sí? Entonces, ya regresando a lo siguiente, a lo anterior, este escenario es el escenario en concreto factible para nosotros poder definir una ruptura, ¿sí? Una ruptura en este caso de soporte. Quiere decir que el precio bajó lo suficiente en el tiempo adecuado. Estamos en un gráfico de 5 minutos. Hablando del tiempo adecuado, las rupturas pueden durar desde 1 hora, 2 horas, dependiendo mucho del gráfico también. Por ejemplo, en este gráfico de 5 minutos, esta ruptura duró 1, 2, 3, 4, 5. Por 5, 25 minutos, ¿sí? 25 minutos de salida y lo demás fue retesteo, ¿sí? Entonces, aproximadamente entre la salida y el retesteo del precio, puede ser, no he contado bien, que se haya dado alrededor de 1 hora y media, quizás, ¿sí? Y pues ese viene siendo más o menos el tiempo en 5 minutos. Recordemos que dependiendo de incrementar el time frame o la temporalidad en los gráficos, así va a incrementar la parte de los retesteos y las rupturas. Por ejemplo, si yo me voy a un gráfico
de 4 horas, voy a tener que ver una acumulación bastante grande de precio. Podríamos hablar de una acumulación de 2, 3 semanas, por ejemplo, como esta de aquí. Podemos hablar como esta de aquí, ¿sí? Donde hay varios puntos de confluencia entre esta zona y varios puntos de confluencia entre esta. Estamos viendo de que esta acumulación tiene 96 pips y que la salida fue de casi el doble, ¿sí? Casi el doble. Pero fue si se dan cuenta, fue una salida estrictamente fuerte, ¿sí? O sea, fue una salida concreta, ¿sí? Luego el precio hace su retesteo a la zona y continúa su camino normal, ¿sí? O su camino de ruptura. ¿A qué me refiero con camino normal? De que si la ruptura fue hacia abajo, va a dar un retesteo hacia arriba, el que denominamos como momentum en la clase anterior, y luego continúa su camino normal. Vamos a ver. Sí, entonces en 4 horas, si nos damos cuenta, estamos hablando de que entre cada espacio hay una semana. Entonces, vemos que la salida fue en esta semana, pasó una semana sin lograr retestear esa zona, subió a la zona en la tercera semana aproximadamente y terminó bajando en la semana, ¿sí? Entonces, eso ya es mucho más tiempo del que podemos nosotros encontrar en 5 minutos, que fueron aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas, ¿sí? Entonces, aquí estamos en esta zona. Entonces, aquí el precio regresó y esa fue una ruptura correcta, ¿sí? Y bueno, ahora hablando de la cantidad de soportes y resistencias que se pueden trazar en un rango acumulativo, yo siempre recomiendo que se tracen un soporte y una resistencia en un rango acumulativo, que no sobrepasemos ese límite. ¿Por qué? Porque si nosotros, y si bien es cierto, tal vez alguien ya lo ha pensado, buscamos acumulaciones dentro de las acumulaciones, de hecho eso es lo que estamos haciendo, pero ¿a qué me refiero? A buscar acumulaciones dentro de las acumulaciones de la misma temporalidad. Por ejemplo, si yo quiero ir a un gráfico mensual, voy a ver que tengo muchas acumulaciones en esta zona, ¿sí? Entonces tengo retesteos, inclusive aquí pues podemos ver que se dio exactamente el retesteo en esta zona y siguió bajando. Pero dentro de este mismo gráfico yo podría buscar otra acumulación dentro de esta misma acumulación. Tal vez aquí no queda tan claro el término. Vamos a verlo en un gráfico de 1 hora. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Si yo defino esto como mi acumulación, vamos a hacerlo. Si yo defino aquí que tengo una acumulación en esta zona y otra acumulación en esta zona, estoy diciendo de que esa es específicamente mi acumulación, ¿sí? Esa es específicamente mi acumulación desde esta zona de confluencia hasta esta zona de confluencia. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esta zona de acumulación hay más acumulaciones en menores temporalidades. Por ejemplo, esta pequeña de acá, ¿sí? Pero ¿por qué yo no puedo buscar una acumulación dentro de otra acumulación en la misma temporalidad? Sí lo puedo hacer bajando temporalidades para ser un poco más exacto. Inclusive puedo estar operando en 5 minutos dentro de todo este rango acumulativo sin ni siquiera darme cuenta, ¿sí? O sea, puedo buscar acumulaciones como estas, estar invirtiendo entre este rango de 1 hora, pero poder verlo en una temporalidad de 5 minutos. ¿Por qué no es recomendable buscar acumulaciones dentro de acumulaciones de la misma temporalidad?
porque puede darse el caso de que no lo encontremos bien o no lo definamos bien y de que el precio en realidad tome otra dirección a la que nosotros estamos preveyendo, ¿sí? Entonces, no sé si está bien dicha esa palabra. Vamos a suponer que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo encuentro, ¿sí? Una acumulación dentro de esta misma acumulación, estoy haciendo algo malo, porque aquí yo pudiese decir que viene el precio, baja, toca y sigue bajando, como lo hizo, pero puede suceder que yo no lo haya identificado bien y que esto simplemente sea una falsa ruptura de una acumulación en una temporalidad más baja y que de esto, en vez de irse hacia abajo, suba demasiados pips, ¿sí? Y eso quiebre totalmente mi operación, ¿sí? Entonces, siempre ser estrictos ante la temporalidad que estamos operando. Si estamos operando en 5 minutos, vamos a buscar acumulaciones en 5 minutos, ¿sí? No buscar acumulaciones dentro de las acumulaciones de 5 minutos, ¿sí? Espero darme a entender con ese, eh, con ese tema. Y bueno, ya para terminar esta clase, ya hablamos, vamos a hacer un repaso, ya sabemos definir soportes y resistencias, puntos altos y puntos bajos, que nos van a dar como resultado un rango acumulativo, en el cual nosotros, para tener un rango acumulativo, debemos de tener más de 2 puntos de confluencia en soportes y en resistencias. Ya sabemos que existen las rupturas que vienen siendo aproximadamente del mismo tamaño, la misma magnitud que la acumulación de la que salió, y de que existen también las falsas rupturas, las cuales dejan spike o que el precio sale demasiado pegado a la resistencia o al soporte, de que no cumple las características del tiempo, ¿sí? Y algo que cabe agregar es que vayan a sus gráficos, busquen acumulaciones, busquen rupturas y retesteos para poder definir su ojo, ¿sí? Para poder ver, esto es una falsa ruptura, esto es una ruptura correcta, y ya cuando estén en el gráfico y ya practicando en la cuenta demo o en una cuenta estándar, ya ustedes puedan identificar eso y ¿cómo se llama? Y alejarse de esas falsas rupturas y entrar en las rupturas correctas, ¿sí? Ahora, la cantidad de soportes y resistencias ya sabemos que siempre hay que definirlo como dos soportes, como un soporte y una resistencia, ¿sí? En un rango acumulativo y no buscar más acumulaciones dentro de la misma temporalidad, dentro de la misma acumulación, ¿sí? Ya lo definimos también. Y para terminar ya lo que es esto, vamos a hablar un poco de lo que es la herramienta Fibonacci, ¿sí? Bueno, yo tengo un Fibonacci configurado aquí. Cabe agregar que yo pues seguí un curso por aparte. Por eso tal vez puedan parecerle diferentes los niveles aquí por los nombres. Pero vamos a ver. No lo tengo configurado como está en el curso. Ok, bueno. Estos son los niveles o la herramienta Fibonacci. La herramienta Fibonacci la vamos a ver ahorita solo solo le vamos a dar un pincelazo nada más. Vamos a hablar un poco de ella. Y la herramienta Fibonacci, algunos la usan para medir soportes y resistencias en el precio, algunos la usan para medir retrocesos en el precio, otros la usan simplemente para medir
qué tanto impulso tuvo perdón, qué tanto rango tuvo un impulso, ¿sí? Otros para medir zonas de confluencia, otros la usan para medir stop loss y take profit, para un sinfín de cosas. El Fibonacci es muy adaptable, ¿sí? Entonces el Fibonacci lo que tiene es que puede ser utilizado de muchas maneras. Y en este curso nosotros lo vamos a utilizar para medir impulsos, para medir retesteos, y lo vamos a utilizar para medir take profit y para medir stop loss. ¿Sí? Perdón por eso, fue una alarma. Para medir take profit y para medir un stop loss. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer la herramienta Fibonacci, de lo que se va a tratar la siguiente clase. Y pues por el momento vamos a parar la clase. Espero que repasen todos estos temas, que ya sabemos que el inicio del curso es una parte muy esencial, muy teórica, pero que a la larga la amalgama de todos estos conceptos es lo que nos va a servir en el futuro para que nosotros podamos realizar un buen trading. Me despido de ustedes, Edgar Casasola, el creador de Million Forex, deseándole éxitos en su trading.